Melanie Jasper dice que su hijo Cooper nació con una sonrisa en su rostro. Toda mamá dice lo mismo, pero ella dice los hoyuelos nunca se borraron de sus mejillas. Eso dice Melanie cuando se refiere a su pequeño hijito Cooper. Y este chiquito se ganaba el corazón de todos a quien él llegaba a conocer, a sus hermanos, sus hermanas que lo amaban con locura, sus padres, sus abuelos, sus amigos, sus maestros. Le gustaba reír, le gustaba expresar amor, muy expresivo, por cierto. Su padre, con cierta parcialidad de padre, y no lo culpamos, decía que su hijo era perfecto, decía es perfecto. Y Cooper también nació en la familia perfecta, habitantes de una granja, temerosos de Dios, cristianos de casi toda la vida, muy felices, la familia muy felices. El 17 de julio del 2009, mientras Melanie, la mamá, iba al pueblo a la despensa a hacerse de unas compras, el papá y su hijito, Cooper, de 5 años, salieron a dar una vuelta con el cochecito playero, esos autitos que andan por la playa, como siempre solían hacerlo. Lo habían hecho decenas de veces, y en ese mismo cochecito bajando a gran velocidad por el camino de tierra, a veces por los caminos de arena. El niño le pidió a su papá que fuera más rápido, justo unos segundos antes de que el vehículo volcara accidentalmente. El cochecito dio una vuelta en círculo, se volcó dando un montón de tumbos, y a pesar de que llevaban cinturón de seguridad, que los anglos son muy cuidadosos con esto, y que el vehículo tenía barras antivuelco, Cooper sufrió lesiones fatales, quedó inconsciente en el momento del último vuelco, y las horas siguientes fueron la peor pesadilla. Un llamado al 911, ambulancia, traslado a emergencias, y horas después Cooper moría en brazos de su papá. Y sus papás se encontraron haciendo lo que nunca pensaron que algún día tendrían que hacer: seleccionando un ataúd, planeando un funeral, imaginándose la vida sin su único hijito varón. Y luego cayeron en lo que ellos llaman un aletargamiento mental y emocional, ¿no? Cada mañana al despertar cuentan que lloraban desconsoladamente, más cuando es un accidente como estos, que es... Todos los accidentes son caprichosos e injustos, pero más con algo así, ¿no es cierto?, que tenía que ver con salir a la playa a jugar como todos los días. Dicen ellos que después de reunir suficiente valor como para salir de la cama cada mañana, aguantaban el transcurso del día. Querían que el día pasara rápido hasta que volvían a la cama, papá y mamá. Y en la intimidad en su cuarto volvían a abrazarse, a llorar sin consuelo, hasta que, exhaustos de dolor, se dormían. Melanie y su mamá describe cómo muchas veces se encontraba sirviendo el 6º plato a Cooper antes de recordar que ya se había ido, que no iba a estar en la cena. Y había un millón de pequeñas cosas así. Esperar verlo entrar por la puerta, buscar su cabellera rubia en el espejo retrovisor, y luego recordar que no estaba, con un dolor que era ya inherente, ya era orgánico al respirar, un dolor insoportable. Con el correr de los años, sus papás fundaron un ministerio cristiano de consuelo, un ministerio de esperanza, dan conferencias por todo el mundo a otras familias que atraviesan tragedias similares y brindan herramientas de sanación espiritual a padres que han perdido hijos. También han escrito este libro que veíamos recién hace un momento en imágenes. Su papá suele decir: hemos escrito este libro, pero no hay un libro en este mundo que pueda prepararte para cuando un hijo de 5 años muere en tus brazos. Y ahora sabemos lo que significa tocar fondo. Tocar fondo. Yo creo que a veces subestimamos esa frase, tocar fondo, ¿no? La verdad es que la mayoría de nosotros pasamos buena parte de nuestra vida a media altura. No somos siempre felices, ni tampoco estamos tocando fondo a menudo. Ocasionalmente alcanzamos la cumbre, cuando nos enamoramos, cuando recibimos un ascenso, cuando nace un hijo.
pero la mayoría de nosotros vivimos a medio nivel. Pero en algunas ocasiones nuestro mundo también toca fondo. El mercado inmobiliario se desploma, lo que compramos ya no tiene valor, los resultados del examen de laboratorio nos dan positivo, el médico quiere hablar personalmente con nosotros, los cochecitos se vuelcan y antes que nos demos cuenta estamos tocando fondo, no lo contamos nunca en la vida. Nadie se prepara, ni se alista, ni estudia para tocar fondo. Y pocos de nosotros tendremos alguna vez, espero, el infortunio, la tragedia que no tiene nombre, de sepultar a un niño, pero todos hemos tocado fondo de alguna u otra manera. Yo recordaba también otra historia, que después de medio siglo de matrimonio, la esposa de un buen amigo mío de Argentina empezó a perder la memoria. Ya no se acordaba a veces de vestirse, no se acordaba de peinarse, y al punto que primero él recurrió a una enfermera en planta, a tenerla ahí en la casa para que la cuide, porque él tenía que trabajar, y más tarde tuvo que recurrir, por sugerencia médica, a internarla, ¿no? Tenían la esperanza de envejecer juntos, y así fue. Están envejeciendo juntos, solo que uno de ellos sabe qué día de la semana es hoy y recuerda su nombre. Y hoy él la visita 2 o 3 veces a la semana, muy diferente a la vida que tenían planificado. Y él suele decir, bueno, a veces en la pareja uno toca fondo. Conozco la historia de otro matrimonio cristiano, de su hijita. Tienen una hijita de 7 años que tuvo que ser sometida a 6 operaciones y hospitalizada durante 6 meses debido a una enfermedad del páncreas. Y la mamá escribió en su blog: tantos viajes al hospital con mi hija me dejaron exhausta, pero yo seguí confiando. Y aunque no entendía necesariamente la aflicción ni las pruebas, yo confié que había un plan de Dios. Y en un momento yo hice un pacto con Dios, confiesa. Yo voy a soportar las pruebas que vengan. Si hay más operaciones de la niña, ok, las voy a afrontar, siempre y cuando Dios reconozca mi punto de quiebre. Dios sabe cuál es mi límite. Y yo sabía en mi corazón, dice esta mamá en su blog, que Dios nunca va a cruzar ese límite. Pero a veces, con cada nueva operación, con cada nueva intervención de mi niña, siento que mi límite es traspasado, es corrido unos centímetros. Y la única conclusión a la que hoy puedo llegar fue que tengo que hasta renunciar a ese límite. Tengo que renunciar a mi punto de quiebre. Tengo que confiar mi vida entera al control de Dios. Él sabe. Entonces, cuando nos enteramos de historias así, te conté apenas 3 aquí en la congregación, y mirándonos por streaming debe haber miles de historias tristes. Pero cuando uno atraviesa estas situaciones nos preguntamos, ¿Dios es bueno cuando el resultado de nuestra vida no es tan bueno? Esta es una pregunta que yo la he hecho en varios de los mensajes. Porque a veces el cáncer desaparece, la metástasis retrocede y decimos, es que Dios es muy bueno. Nos aumentan el salario y decimos, Dios es muy bueno. Gana nuestro equipo y decimos, Dios es bueno. Como si Dios tuviera ciertas camisetas o perteneciera a cierto país. Pero yo pregunto, ¿decimos lo mismo? Dios es bueno cuando las circunstancias son difíciles, álgidas, escabrosas. ¿Decimos Dios es bueno en la sala de maternidad? Sí. ¿Pero en el panteón, en el cementerio? ¿Decimos Dios es bueno en la fila del supermercado cuando llenamos el carrito de mercadería? Y posiblemente. ¿Y cuando la fila es para conseguir empleo, para aplicar? ¿Dios es bueno en días de recesión como en días de provisión? ¿Dios siempre es bueno o a veces es bueno? ¿Es siempre soberano o de vez en cuando es soberano? ¿Está siempre en el trono o de tanto en tanto se baja de ahí? Y como esta última mamá, yo creo que la mayoría de nosotros creemos tener firmado un acuerdo contractual con Dios, un contrato con Dios. Decimos, yo hice un pacto con Dios, pero que nosotros lo hayamos hecho no significa que Dios lo haya aceptado. O que lo hayamos propuesto no significa que Dios lo haya firmado. A veces decimos, yo hice un pacto con Dios. Y decimos cosas como, yo prometí ser un buen cristiano, prometí servirlo siempre, pero Él tiene que cuidar mis hijos.
prometo servirle, pero él prometió que mi hijo nunca se va a meter en drogas, o va a sanar a mi esposa, o va a cuidar mi empleo. Son cosas que unilateralmente oramos. Y Dios necesariamente no nos dijo, ok, ese será nuestro pacto. Entonces hay un momento que Dios parece que pasa, como decía esta mamá, nuestro punto de quiebre, lo que podemos resistir. Y nos preguntamos, ¿Dios estará enojado conmigo? ¿Será que lo superó Satanás? ¿Será que metí la pata y esta es la cosecha de una mala siembra? Todos nos preguntamos eso. Esto no resiste la estatura espiritual de nadie. No son preguntas del nuevito, del neófito. Todos, grandes hombres de fe, se han preguntado, pero Señor, si yo te he servido toda la vida, ¿por qué tengo que bregar con esta enfermedad ahora en la vejez, en los años altos, cuando debería estar pensando en el retiro? Entonces, cuando atravesamos momentos difíciles, cuando los carritos vuelcan, nos preguntamos, ¿dónde está Dios en esta historia? Bueno, esta familia, la familia de Cooper, escribió un libro contando dónde Dios está en esta historia. No voy a hacer un resumen ahora del libro, pero por cierto, Dios siempre está. Lo que pasa es que uno a priori se pregunta, ¿y dónde? ¿De qué manera? ¿Tienen algún propósito estas angustias? Uno, si entendiera el propósito, se calmaría. Bueno, ¿qué busca Dios con esto? Si es que Dios está buscando algo. Yo sé lo que es sentirse ansioso con un resultado del análisis médico. Nos da pánico esa sensación extraña de que nos sentimos distintos físicamente, ese dolor en el pecho, ese bulto que está donde no debería estar. Lo cierto es que vive lo suficiente y vas a saber que la muerte hace su trabajo en cómodas cuotas. La erosión de los dientes, la inflexibilidad de las extremidades, el entorpecimiento de los sentidos, la vista debilitada. No estamos exentos al cáncer, a la cardiopatía, a las enfermedades respiratorias, al derrame cerebral, al Alzheimer, diabetes, nefropatía, neumonía. La enfermedad viene e interrumpe los patrones de vida. Es como que nos hace añicos la agenda. Alguien que está acá, que ha tenido que estar semanas en un hospital, ya sea en la cama de hierro o cuidando al que está internado, sabe cómo la agenda cambia completamente cuando la enfermedad interrumpe. Nos envía a instalaciones médicas costosísimas donde colocamos nuestro destino en manos de extraños que jamás vimos antes y que no tenemos idea de cómo vamos a pagar. Pero solamente a través de esos momentos es que a veces llegamos a ser lo que Dios quiere que seamos. Ahora, yo no te puedo mentir. Habrá ocasiones en las que Dios, o sentiremos que Dios cruza nuestro punto de quiebre. Ocasiones donde decimos, no, es que yo no voy a poder resistir eso. Cruza Dios nuestra línea de resistencia. Hay un dicho muy popular que dice, Dios no nos dará más carga de la que podemos soportar. Y muchos decimos, Dios no me va a dar más carga de la que yo resista. Pero eso es un dicho folclórico, no está en la Biblia. Es una mala interpretación de 1 Corintios 10:13 que dice, Dios no nos dará mayor tentación de la que podamos soportar. El simple cambio de la palabra, tentación por carga, cambia diametralmente la teología. No nos dará mayor tentación de la que, no nos va a permitir tentación de la que podamos soportar. Pero no habla de carga. Porque hay cargas que son difíciles de soportar. No creo que haya una mamá o un papá que diga, yo sí, podría sobrellevar la carga de un hijo muerto. No hay. No existe. A menos que tenga un problema de debilidad mental, ningún papá, ninguna mamá diría, esa es una carga que sí yo podría sobrellevar, por ejemplo. Por eso en algún momento en nuestras vidas vamos a tener que decidir. O confiamos en Dios, le damos el control a Dios y confiamos, o nos alejamos enojados de Él. No hay un punto medio cuando el dolor irrumpe. Entonces, a riesgo de repetir algunos principios que ya he expuesto en otros mensajes, yo voy a tratar de contestar algunas preguntas difíciles, al menos 7. Voy a ir rápido, porque siempre están estas preguntas. Si Dios es bueno, ¿por qué permite? Si Dios es bueno, ¿por qué ocurre esta enfermedad? ¿Por qué hay accidentes? ¿Por qué hay terremotos? Bueno, en primer lugar, tenemos que dejar en claro que la calamidad, las tragedias, no son una idea de Dios. Eso no estaba en la idea original edénica, en el huerto.
Y hay gente que no piensa en Dios durante años. Nunca se acuerda de Dios. Y menos si le va bien. Y menos si tiene crédito. Y menos si se está comprando la casa o el auto soñado. Pero de repente, cuando viene el sufrimiento, ahí se acuerdan de Dios. Arremeten contra Dios llenos de odio y de preguntas. Una vez le dije a mi mamá, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Me dice, es muy normal. ¿Puedo faltar? Dice, no, va sin ganas. En una ocasión Moisés y los israelitas lucharon contra el ejército de Amalek. Y la estrategia militar de Moisés fue poco convencional. Encargó a Josué que comandara la batalla militar mientras él se iba a lo alto de un cerro a orar. No fue solo, llevó a 2 lugartenientes, a Aarón y Hur. Y mientras que Josué lideraba la batalla física, él luchaba en el campo espiritual. Aarón y Hur se ubicaron al lado de cada uno de su líder para sostenerle sus brazos en oración. Y los israelitas vencieron porque Moisés no dejó de orar. Moisés venció porque hubo otros que oraban con él. Entonces, escúchame, no te despegues del ejército. Tu matrimonio va mal, tus hijos están en rebeldía, estás mal económicamente, tienes que congregarte más que nunca. Acá, en casa, donde te congregues. No es el tiempo para decir, cuando esto pase, vuelvo a Dios. Porque Dios no quiere gente que primero se limpie antes de entrar. Él está para limpiarte, que primero te sanes antes de venir. Él está para sanarte. Y séptimo y último lugar, ¿cómo vamos a atravesar este entrenamiento? Bueno, yo lo dije una vez, siendo más esponja que piedra. Pongamos una piedra en el océano y veamos qué pasa. Se moja por fuera, por dentro siempre está igual. Ahora pongamos una esponja en el océano y observemos el cambio. La esponja absorbe el agua, el océano penetra cada poro y altera la esencia de la esponja. Entonces tenemos que decidir en el entrenamiento ser piedra o esponja. ¿Nos endurecemos con Dios o nos entregamos y nos rendimos a Él? Es resistir o recibir. Resistir o recibir. Hay una tercera opción, ojalá hubiera un par de sufrir, no hay. Es resistir o recibir. Todo dentro nuestro en algún momento nos va a decir que endurezcamos el corazón a Dios, que huyamos de Dios, que resistamos a Dios, que culpemos a Dios, y eso nos endurece. Encima de la enfermedad, encima del problema, malhumorados. Los corazones endurecidos nunca sanan. Los corazones esponjas sí. Tenemos que abrir cada poro del alma a la presencia de Dios, y es vital que comprendamos que durante el entrenamiento estamos más cerca de Dios que nunca. Hebreos 13:5 dice, Dios, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hay que aferrarnos a esa promesa como un paracaídas. Sofonía 3:17 dice, el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor. Los días difíciles exigen decisiones de fe. El salmista declaró en el Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y en el Salmo 42:5 añade, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y lo esperaré. Entonces Dios siempre está cerca, nos sintamos felices o tristes, eufóricos o deprimidos, felices en la familia o infelices, sanos o enfermos. A veces necesitamos poner los sentimientos a un lado, especialmente nosotros los hispanos, y aferrarnos a nuestro carácter. De eso estamos hechos los líderes, no de lo que sentimos. Imagínate que yo viniera a predicar cuando sienta o cuando estoy feliz de venir. ¿Qué soy, un superhéroe que vivo en un carro de fuego y ustedes en Uber? Porque algunos creen que pastores que venden eso, ¿no? Yo estoy en una vida de victoria. No, que los líderes tenemos que predicar y hablar de fe cuando no tenemos fe y cuando tenemos. Cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando estamos sanos, cuando estamos enfermos. Entonces, cuando todo a nuestro alrededor haga que nuestra alma desfallezca, Él es nuestra esperanza para mantenernos firmes. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por cierto, cuando el papá del pequeño Cooper le contó a su hija mayor, a su nenita mayor sobre la muerte de su hermanito, la preparó diciéndole, dice el libro, necesito, mija, que te aferres a todo lo que sabes de Dios, porque tengo una noticia muy fuerte que darte. Necesito que te aferres a todo lo que conoces de Dios,
¡Qué consejo que vale oro! Tenemos que repetir en voz alta: mi Dios es soberano. Estas son las cosas que sabemos de Dios. En el hospital, en el panteón, Dios sabe cómo yo me llamo. Estoy pasando una crisis, pero Dios sigue respondiendo a mis oraciones, diciéndome: espera, más adelante, pero responde. Las cosas están mal en el país, los corazones de los gobernantes ceden a su deseo. La muerte de Jesús todavía sigue salvando almas. El Espíritu de Dios habita en los santos. El cielo siempre está a la distancia de una buena oración sincera. La tumba sigue siendo una morada temporal para todos. Dios permanece fiel. A Él nada lo sorprende desprevenido, ni los gobiernos, ni los cambios climáticos, ni las guerras. Dios usa todo para su gloria y para mi supremo bien. Incluso tras la tragedia está su voluntad. La tristeza llega con la noche, mas la alegría vendrá por la mañana. Dios produce frutos en medio de mi aflicción. Eso es lo que sabemos de Dios en términos generales. Agradezcamos que Dios nos muestra que podamos resistir más allá de nuestro punto de quiebre y celebremos que estamos atravesando días de entrenamiento. Celebremos eso. Un aplauso al Señor de señores, Rey de Reyes. Bendito eres. Vamos, 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 soldados. Vamos. Coroneles, sargentos, cadetes. Vamos, celebren al Rey, celebren al Rey. Celebren al Rey. Aleluya. Dios ha hablado esta mañana. Te exaltamos, Rey. Uy. Oramos al Señor Padre. Hashima. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar. Nos hemos tomado tan poco en serio cuando hemos dicho: Señor, úsame. Heme aquí y envíame a mí. Pensando que esto es una película de superagentes, donde Dios nos para ante una multitud y nos da glamour y fama y nos pagan por eso. Ay, la gente ve siempre nuestro Canaán, pero nunca nuestro desierto. Lo que hay que pasar, lo que hay que sufrir. Si hablaras de tus soledades, si tan solo contaras acerca de esas lágrimas amargas cuando decías: Señor, no entiendo, no entiendo. Y la respuesta de Dios, ¿cuál era? Vamos, alégrate con que mi gracia está contigo. Señor, cámbiame, cambia mi circunstancia. Dios dice: un poco más. Vamos, sé de lo que estás hecho. Sé de qué estás hecha. Ora al Señor conmigo. En casa. Dile: Señor, hoy es el día. Hoy es el día en que estoy entendiendo yo puedo ver cómo escamas se caen de ciertos ojos. Te estoy entrenando, dice Dios. Te estoy sosteniendo. Tu matrimonio es un ambiente controlado. Dios está ahí. Tus hijos rebeldes son un ambiente controlado. Dios les va a dar soguita hasta ahí. Tranquila, mami, tranquilo, papi. Tú y tu casa servirán al Señor, es una promesa.
Tú entregaste a tu niño cuando era pequeño ante el Señor y dice la Biblia, nadie arrebata de mi mano los que son míos. Toma precauciones, claro, educa, pero descansa en el Señor. Tú no eres mejor entrenador que Él. Él no es su coaching de frases cliché. Él irá duro, irá más allá de nuestro punto de quiebre. Y cuando decimos eso es algo que yo no toleraría, Dios dice, oh sí, yo te creé, yo te formé en el vientre de tu madre. Y cuando tú creas que te quiebras, yo te sostendré. Y si te quiebras, te vuelvo a hacer. Como el alfarero, te vuelvo a formar. Es necesario, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. ¡Wow! Impresionante. Vamos todos orando todos, aquí en casa. Vamos a orar, vamos a exclamar, vamos a decir, Señor, entiendo ahora mi vida con un propósito. No puedo prometerte que tus días de entrenamiento ya están por terminar. Cada uno tendrá su día de entrenamiento. Puede durar semanas, meses, horas, años. Whatever. Dios sabe cuánto. Dios sabe por cuánto tiempo. Y Él no está tan interesado en que lleguemos a la meta, sino en cómo lleguemos hasta ahí. Dile al Señor, gracias Señor, has visto potencial en mí. Se ve que has visto potencial en mí por cuanto me estás entrenando tanto. Vamos, yo quiero escucharte orar, clama al Señor. Vamos, dile Señor, gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Bendito día en que Él eligió y vio potencial. ¿Sabes qué veo en ti, cadete? Una persona que llegará lejos y sacaré esa buena versión de ti, a los golpes, a las buenas o a las malas, pero esa versión saldrá y serás conformado a la presencia, a la estatura de la plenitud de Cristo. Lima lo que tengas que limar, Señor. Saca lo que tengas que sacar. Te exaltamos, Dios. Solo estaremos 3 minutos más aquí en casa. No antes sin despedir a la gente de sus hogares. Y decirte, si Dios te puso allí es porque tiene un plan y quería que escuches este mensaje. ¿Lo oíste? No sé dónde te va a llevar la vida, pero donde sea que Dios te lleve, donde sea que el Señor decida llevarte, te encuentres conmigo o con otros predicadores en el camino o no, nunca olvides lo que Dios te dijo hoy. Estás en entrenamiento porque vales la pena, vales el esfuerzo, vales las horas invertidas, las horas de vuelo. Vale la pena gastarse para Dios, vale la pena gastarse para Dios. Lo vales. Dios te bendiga, hasta la próxima. Ahora sí.